Bueno, bendiciones. En el día de hoy, en el estudio de hoy, vamos a seguir estudiando el capítulo de Mateo 24. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 20 hasta donde alcancemos. Es importante que nosotros como seguidores de Jesús, como iglesia, podamos entender lo que nos atañe en estos tiempos que indudablemente son postreros y que como iglesia debemos estar listos y debemos estar preparados porque debemos recordar que hay una profecía también que nos dijo nuestro Señor Yeshua de que van a haber en los postreros tiempos 10 vírgenes. Las 10 van a estar esperando al novio, pero solamente 5 van a entrar. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos de donde toda la iglesia entiende que inminentemente el Señor Jesús está por venir. Creo que en este tiempo todo el mundo entiende que el Señor Jesús está a punto de venir. Pero ¿qué es lo que nos dice esto de que estas vírgenes, porque eran vírgenes que están esperando, que están con la espera del novio, qué nos dicen esto de que estaban dormidas? Lo que nos dice Pablo es: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Siempre el dormir nos tipifica más en un estado de letargo, en un estado de borrachera, en un estado de inconsciencia, de no entender, a pesar de que se sabe que se está esperando al novio, a pesar de que se escucha la voz de que ya viene el novio, no se entiende mucho qué es lo que está pasando porque la iglesia estaba en un letargo y la iglesia necesita despertar de ese letargo para poder tener suficiente aceite en sus lámparas y que cuando venga el Mesías podamos entrar con él. Porque los que no entren en su regreso, como nos dice la parábola de las 10 vírgenes, se van a quedar afuera. Y ya no hay más opción de entrar, y ya no hay más opción de entrar por la puerta trasera, por un ladito, por otro lado. Van a entrar las 5 doncellas cuando sea el momento de que el novio llegue, y las otras 5 se van a quedar afuera. Entonces vamos a seguir entendiendo Mateo 24. Vamos a leer hoy desde el versículo 20 hasta el 36. Mateo 24, ¿quién lo quiere leer? Yo. Dale. Del 20 al 36, ¿cierto? Correcto. Bueno, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, antes de empezar a estudiar estos versículos bíblicos, vamos a hacer como un pequeño recordéis, una pequeña introducción de lo que nos hablan los otros estudios bíblicos, que después ustedes lo verán con más detenimiento. Pero entonces, inicialmente lo que los discípulos están preguntando es cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. ¿Cuál será esa señal para que nosotros podamos entenderla? Entonces Jesús empieza a decir que, disculpen, aquí me salió como un correo y no puedo quitarlo. Ok. Jesús empieza a decir, bueno, oirán de guerras, de rumores de guerras, vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo, y entendíamos esto como de que vendrán muchos diciendo que están ungidos, que ellos son los ungidos de Dios, aparte de que también vendrán muchos diciendo literalmente que ellos son el mismo Jesús, dice, y engañarán a muchos. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Entonces, luego dice, se levantará nación con nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes, o sea, todavía no vendrá el fin. Y luego dice que habrán todas estas cosas. Todo esto apenas será el comienzo de dolores. Luego nos dice, después del comienzo de dolores, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas, y entendíamos por falsos profetas, que son aquellos que predican y que hablan la palabra de Dios, que es la Biblia, que hablan como si fuera palabra de Dios, algo que solamente nació en sus propios corazones. Y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso también lo pudimos estudiar y es un estudio muy interesante. Y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por esto entendíamos que aquí hay un corte, y creo que esta parte que les voy a decir ahora no la dije en ese momento en el estudio bíblico que hicimos acerca de este versículo, donde dice que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero voy a aprovechar y voy a hacer una acotación de este versículo. Cuando nosotros vamos al último capítulo de Mateo, el Señor nos habla y nos dice, vayan y hagan discípulos en mi nombre a todas las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay algo que yo siempre me pregunté, porque se supone que nosotros como Iglesia de Cristo estaremos con el Señor por la eternidad, estaremos con el Señor por siempre. Y yo siempre me pregunté por qué el Señor hace como ese corte ahí en ese pasaje donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Primero, que entre los 613 mandamientos, nosotros tenemos un mandamiento que nos habla de fructificar y multiplicaros. Ese es uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a la humanidad, el de fructificar y multiplicaros. En Génesis, cuando nosotros vamos a Génesis, leemos que eso es uno de los primeros mandamientos que le dan a Adán y Eva. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, Dios
hace multiplicar a Abraham y multiplica su descendencia, y la Biblia dice que entre Israel era más oprimido, Israel más se multiplicaba, porque el propósito es que el pueblo de Dios se multiplique. Y en el tiempo, antes de venir Yeshua, nosotros entendíamos como pueblo de Dios al pueblo de Israel y a los que se le unían, a los extranjeros que se convertían a Yahweh. Pero ahora entendemos por pueblo de Dios a todos aquellos que han creído que Yeshua es el Mesías y nos convertimos en ese Israel, en ese injerto. Y nosotros ahora, como Israel, el injertado, tenemos que reproducirnos. Es un mandamiento de multiplicarnos. Por eso es que tenemos que entender la ley en Yeshua. Porque si bien antes era un mandamiento tener hijos y es importante que en nuestros hijos se pueda multiplicar la fe, ahora no solamente ese mandamiento se extiende de la manera de multiplicarme en mi propia sangre, y es más, mujeres solteras, hombres solteros o personas estériles que no pueden tener hijos, ¿cómo van a cumplir ese mandamiento? Quedan impedidos para cumplir ese mandamiento. Pero sí nos podemos multiplicar en otras personas y hacer que el pueblo de Dios se haga mucho más amplio, se haga mucho más espacioso, y que los de la descendencia de Abraham sean muchos más, así como el Señor le prometió a Abraham a través de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando viene Jesús, le da a la iglesia este mismo mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es importante entender todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice hasta el fin del mundo? Porque no dice por la eternidad. Bien, el Señor podía habernos dicho: yo estaré con ustedes por la eternidad, yo estaré con ustedes desde el día que se conviertan por los siglos de los siglos, porque el Señor es eterno y los que creemos en Él también tenemos esa eternidad implícita con nosotros. Pero es lo mismo que el Señor nos está diciendo unos versículos antes en Mateo 24. Dice: y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Como en algún momento decía un predicador de la prosperidad, decía: si usted ya Cristo lo salvó, ¿por qué no se murió y se fue con él? Porque tenemos un propósito, y tomo solamente esa frasecita de ese predicador de la prosperidad, pero es cierto, porque cuando nos convertimos a Cristo simplemente no morimos, ¿no? Y ya, nos vamos con Él, nos salvamos. Es porque tenemos el propósito de quedarnos aquí y poder multiplicarnos en otras personas. Ese es el propósito de la iglesia, poder llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, cuando el evangelio se ha llevado a las naciones, ya la iglesia queda sin propósito aquí. Ya la iglesia cumple el propósito con el cual Dios le dio para que se cumpliera: llevar el evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y qué dijo nuestro Señor del momento en el que viniera el fin? Estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, con los estudios que nosotros hemos hecho de Primera de Tesalonicenses 5, si mal no estoy, o 4, perdónenme, a veces se me olvida un poco Primera de Tesalonicenses 5, entendemos, perdón, aquí estoy como un poquito embolatada. Dice, ¿dónde está ese pasaje que nosotros habíamos estudiado en días pasados acerca de los tiempos de la venida del Señor? Allá, Primera de Tesalonicenses 5, donde dice, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, y sabemos lo que hasta ahora detiene al espíritu del anticristo para que no se revele. Ese pasaje, en este momento leyéndolo así de rápido, no lo encuentro.
pero sé que es Tesalonicenses. ¿Alguien de pronto me lo... Segunda, Segunda de eh, Tesalonicenses, ¿qué? 2:6. 2:6. Dice... Ah, bueno, sí. Gracias, Gonzalo. Versículo, segundo de Tesalonicenses 2:6 dice, bien saben que hay algo que detiene a ese hombre, que nos habla del hombre de pecado, del anticristo, del hombre en el que se representa toda la infracción de la ley, el hombre por el cual, que nosotros cuando vamos a Apocalipsis, vemos que uno de los primeros juicios es un hombre en caballo blanco que lleva armas consigo, que parece que fuera de paz, pero que en realidad es un hombre de guerra. Es el primer juicio que Dios desata, el anticristo. Entonces aquí Pablo dice, bien saben que hay algo que tiene este hombre. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, la versión internacional. Dice, a fin de que se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado cuando se quite lo que ahora lo detiene, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Así sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, este pasaje lo que nos muestra es que cuando se quite de en medio aquello que ahora lo detiene, dice que habrá un poder que vendrá de parte de Dios que hará que el anticristo engañe, versículo 11, versículo 12, a todos. Dice, así sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Y el versículo 11 nos dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Si todos van a ser engañados, es porque ya se habrá quitado del medio el espíritu de verdad, lo que nos permite ser guiados a toda verdad, y la gente tendrá vía libre para creer en la mentira, porque el espíritu de la verdad ya no está allí. Es por eso que nosotros sabemos que el espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pablo, es el espíritu del mismo Mesías, el que nos dejó para estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando empiece el fin del mundo, que el evangelio se ha predicado a todas las naciones, el Señor quitará el espíritu de verdad, y así ya el espíritu de verdad no estará con nosotros, sino nosotros estaremos delante del Señor. Pero Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando llegue el fin del mundo, el Señor quitará el espíritu de verdad y también quitará la iglesia. Entonces, por eso entendemos, aquí en Mateo 24, hay un corte, que ese es el corte del arrebatamiento. Cuando ya digamos que el anticristo tenga todo su poder para engañar, la iglesia, según lo que entendemos en Mateo 24, tenemos ese corte allí de que dice, y versículo 14, y este evangelio del reino, el que la iglesia predica, porque tiene un mandamiento de multiplicarse desde Génesis, se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, y entonces en ese momento el Espíritu de Cristo será quitado con nosotros juntamente y quedará en operancia definitiva todo el poder de las tinieblas. Continuemos. Versículo 15. Entonces, allí hay un corte de la iglesia. Lo que nosotros vemos aquí ya es para Israel. ¿Y por qué lo vemos? Porque el Señor le está hablando a la iglesia de persecuciones, de guerras mundiales, de muchas cosas que van a pasar en el mundo,
Pero luego, inmediatamente se remonta al pueblo de Israel, porque empieza a hablarnos del sacrilegio, y esta parte ya la vimos, pero estoy haciendo como una introducción antes de empezar. Esa parte ya la vimos, que dice que el lugar santo, está hablando del templo, ya se está situando en el templo. Que esta parte estudiamos un poco del libro de Macabeos para entender esta profecía que ya en su momento se cumplió, pero sabemos que la palabra de Dios es cíclica, que se cumple históricamente, proféticamente, que es en el momento donde estamos, y futuristamente. Versículo 17, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada a su casa, el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas y amamantando. Y entendemos que esto es una profecía que Dios había dado para las mujeres de Jerusalén. Esto también tenemos el estudio bíblico de esto, y es muy interesante que lo vean. Y entonces nos sigue diciendo que oren para que su vida, para que, pues, qué terrible será aquellos días para las que estén embarazadas y amamantando. Oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado. Nosotros entendemos que el pueblo de Israel en sábado hasta rehúsan a defenderse, a defender su propia vida para guardar Shabbat. Y eso lo veíamos en el libro también de los Macabeos, que dice que llegaron a atacarlos en Shabbat y ellos no se defendieron para guardar Shabbat. Dice, mucho cuidado, dice, oren para que su vida no sea en invierno. En invierno, pues para nosotros que vivimos en países nórdicos, como Erika y yo, sabemos que uno sale en invierno a huir y no llega muy lejos porque hace mucho frío afuera. Dice, porque habrá una gran tribulación. Aquí ya nos está hablando del momento de la gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ya está el Señor aquí hablando del fin del mundo. Dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Y entendemos... Y entendemos aquí que cuando el Señor habla de los escogidos o de los elegidos, estoy pensando de que por qué siento que ya di este mensaje, pero cuando fui a Cali lo di, pero no pudimos terminarlo, ¿no? Gonzalo y María Isabel. Entonces lo voy a dar desde el inicio. Dice, si no se acortaran esos días nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿Qué es lo que nos habla aquí el texto? Nos está hablando de los elegidos que se hayan quedado el pueblo de Israel para que el Señor los tome para sí mismo, cumpliendo así la promesa que el Señor le hizo desde Abraham. Y para eso vamos a ir a Joel 2, para poder entender esto que el Señor está diciendo aquí. Por favor, alguien que me ayude a leer todo Joel 2. Dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Bueno, aquí antes de que Gonzalo siga, y mientras él está leyendo, voy haciendo unos pequeños paréntesis. Hay algo que el pastor nos ha enseñado, y es cuando habla del día del Señor o el día de Yahweh, nos habla también como símbolo de, en el hebreo, la gramática está como si fuera un nombre propio. Entonces, si bien sí nos está hablando del día del Señor, ese momento en el cual sea el día del juicio a las naciones, también nos está hablando de una persona a la que se le llama Yom Yahweh. Yom es día
y Yahweh pues es el nombre de Dios, pero se parece allí en la estructura gramática que estuviera hablando de una persona. Entonces, desde los tiempos antiguos, desde los profetas, se nos está revelando que el Señor Jesús va a llegar el día en el que el Señor Jesús va a venir. No solamente va a venir el día en el que el Señor va a traer juicio, sino que va a venir Yom Yahweh, va a venir Jesús, ¿no? Entonces toquen trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene Yom Yahweh, ya viene Jesús. Continúa, Gonzalo. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que cubre los montes, se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años, de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno oprimirá a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Bueno, dejémoslo hasta allí por ahora, ¿listo? Ya entendiendo esto, dice aquí Joel, dice, viene Yom Yahweh, dice, versículo 6, Joel 2:6, dice, ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper las filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Dice versículo 10. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. ¿Ante cuál ejército? Ante el ejército con el que viene Yom Yahweh. Ante el ejército con el que viene el Señor Jesús en su segunda venida, porque recordemos que cuando la iglesia sea raptada, el Señor no va a venir a la tierra. La Biblia nos dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nosotros seremos llamados para ser arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, en el cielo. No, el Señor no bajará a encontrarnos aquí. El Señor nos encontrará en las nubes, entonces nosotros nos iremos con Él y en su segunda venida el Señor vendrá, dice que con un ejército ante el que tiembla la tierra. Y muchas veces hemos interpretado este ejército como los ángeles, pero bíblicamente debemos entender de qué se está refiriendo aquí el profeta. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis 19:11. Y vamos a leerlo desde el versículo 7, Apocalipsis 19:7. Voy a leerlo yo, ¿listo? Apocalipsis 19:7.
Les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan encontrarlo. Dice, alegrémonos, estoy leyendo una versión internacional, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Está hablando de una novia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, ¿qué representa? Las acciones justas de los santos. ¿Y qué es la justicia? La Torá. La iglesia está vestida con la Torá, con las acciones que hizo de la Torá, cuando lleguen las bodas del Cordero. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ese es el segundo caballo blanco de Apocalipsis. El primero entendemos que es el anticristo y este segundo, Apocalipsis 19, es el Mesías. Porque el antimesías, entendemos que el anticristo siempre va a querer tomar el lugar de Cristo, porque en griego anti significa en lugar de. No es necesariamente en contra, sino en lugar de. Entonces él siempre va a emular al Mesías, pero obviamente va a ser el hijo de perdición. Emulando al Mesías lo vemos como un caballo blanco, pero ahora en verdad vemos al Mesías que viene en un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. La hace con justicia, no con pecado como el anticristo. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo que veíamos la semana pasada en el estudio bíblico que hicimos en la casa de Gonzalo y María Isabel. Él siempre será la palabra de Dios viviente. Él es el verbo de Dios. Por eso cuando mutilamos la palabra de Dios y decimos, esto sí es para nosotros, esto no, esto cortémoslo, esto desechémoslo, esto sí. Cuando mutilamos la palabra de Dios, estamos mutilando al mismo Mesías, porque Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Y como el Mesías es la imagen de Dios, no porque lo que nosotros miremos hacia Él como persona física es la imagen, sino que los mandamientos lo constituyen a Él, a la imagen del mismo Dios. Cuando empezamos a mutilar la Torá, mutilamos la imagen de Dios y no podemos ver al Mesías, no podemos ver a Dios tal y como se nos lo ha pintado la Biblia, ¿no? Entonces dice que aun cuando venga en su venida, su nombre todavía va a ser el Verbo de Dios. Y dice versículo 14, lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Y vemos en el versículo 14 que dice que los ejércitos del cielo que vienen con él, vienen montados a caballo, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Cuando nosotros retrocedemos unos versículos antes, vemos que los que están vestidos de lino fino, blanco y limpio, en el versículo 8, es la iglesia. Solamente los que vencieron, solamente los que tienen las acciones justas de los santos, son los que se les va a dar el vestirse con lino blanco y fino.
Y cuando el Señor venga en el caballo representativo que nos habla Apocalipsis, va a venir con todo ese ejército que él mismo redimió, que estará vestido, que se habrá ganado el vestirse con lino fino, limpio y resplandeciente. Vamos a ir a Apocalipsis 3 también para poder entender un poco más de esto del lino fino. Apocalipsis 3, 5. Que esta es una promesa. Recuerden que aquí nos están hablando de 7 iglesias, pero que el Señor, cuando redime a su iglesia, nunca habla de 7 iglesias redimidas, sino que nos está hablando como la tipología de cada iglesia, pero las promesas que se le dan a cada iglesia es una promesa general para la iglesia de Cristo. No es que a una iglesia se le va a dar eso y a la otra no, o a esta solamente se le da esa cosa y a las otras 6 iglesias no. Simplemente es como una representación de lo que es la iglesia de Cristo y las promesas que se le dan al que venciere. Y vemos que el que venciere, en Apocalipsis 3, versículo 5, nos dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. O como dice Reina Valera, que es la versión que más recuerdo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la promesa que se les ha dado a todos aquellos que guardan el testimonio del Cordero, cumpliendo los mandamientos de Dios y guardando la fe del Mesías. Entonces, ¿cuál es este ejército del que habla Joel? Vamos otra vez a Joel 2. Los tengo ahí yendo de un versículo a otro. Perdónenme un poquito, pero pues la idea es estudiar. Otra vez vamos a Joel. 12. Joel 2. 2. Versículo 10. Dice, ante este ejército tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Esto es lo que nos está hablando el Señor Jesús en Mateo 24. ¿Quiénes van a venir con el Señor en su segunda venida? La iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia venga con el Señor si la iglesia todavía está aquí? La iglesia tiene que estar preparada ya en las bodas del Cordero, como nos lo está diciendo Apocalipsis 19, la iglesia será raptada para que esté en las bodas del Cordero y luego vendrá ese ejército con el Señor. Y dice, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas dejan de brillar, truena la voz de Yahweh al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. ¿A quién se le ha dado el vestido de lino fino? Porque ejecutan la palabra de Dios, porque tienen las obras justas de Dios. A la iglesia, a la que obedeció. El día, o Yom Yahweh, el día de Yahweh, o Yom Yahweh, es grande y temible. Dice antes de esto, dice, ante él palidecerán todas las naciones. ¿Quién lo podrá resistir? Bueno, volvamos entonces a Mateo 24 para que entendamos entonces por qué estamos diciendo que los elegidos en este capítulo, no estoy diciendo que en toda la Biblia, los elegidos en este capítulo se está hablando del pueblo de Israel, que en el tiempo de que la iglesia ya se fue, ellos se quedarán pensando inicialmente, como el anticristo viene emulando a Yeshua, a Jesús, ellos pensarán que ese es el Mesías. Pero cuando despierten, porque como lo estudiábamos en los otros estudios, que Israel no saldrá del endurecimiento, como dice Romanos, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles para que Israel, no como persona individual, sino como nación, los judíos, despierten, como nación, despierten. Primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles.
Cuando entre en la plenitud de los gentiles, que es en el rapto de la iglesia, Israel como nación tendrá que despertar y los elegidos se darán cuenta de que ese no es el Mesías, sino que es el antimesías, el anticristo. Y por eso parece que fuera confuso, pero cuando entendemos estos dos grupos de los que está hablando nuestro Señor Jesús, se comprende mucho más fácil. Seguimos entonces aquí y vamos un poquito más abajo y luego seguimos explicamos lo que hay un poquito más abajo para luego explicarlo de arriba. Dice 24. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Aquí le está hablando a los elegidos que se van a quedar en ese tiempo. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando se le habla en la Escritura a Jesús como Hijo de Hombre, entendemos que este nombre, Hijo de Hombre, es un sinónimo de juicio. Hijo de Hombre, lo que nos habla Juan, ¿no? Lo que hemos estudiado en las escuelas. Hijo de Hombre se le da este nombre por ser el que tiene el poder para venir a ejercer el juicio. Hijo de Hombre. Vendrán al Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Dice, ¿sí ven? Versículo 29, Joel 2. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol. Joel está hablando de que viene Yahweh, viene con su ejército, que es la iglesia, y su ejército es tan poderoso que hará que el sol se oscurezca, que la luna no brille más, que las estrellas del cielo caigan y que los cuerpos celestiales sean sacudidos. Ya sabemos por qué sucede esto que dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesús, va a destruir al antimesías con el verbo, con la palabra, va a destruirlo con su ejército y el tiempo de tribulación ya habrá terminado porque viene el Mesías a reinar. Hay un rey sobre toda la tierra para ese momento que es el anticristo. Entonces viene el Mesías, lo destruye y ya empezamos los 1000 años del reinado del Mesías del que nos habla Apocalipsis. Bueno, entonces voy a leerles un poco lo que puse aquí. Dice, el pueblo judío que no creyó que Yeshua era el Mesías, serán perseguidos y tendrán que huir, pero entre la incredulidad de este pueblo, Dios rescatará a los que se humillen delante de él en este tiempo, a los cuales se les llama escogidos. Por lo que los tiempos del juicio serán acortados por causa de estos escogidos que es de la nación judía. Entonces, en medio de esta persecución, se levantarán falsos mesías y falsos profetas para engañar, aun si fuera posible, a estos escogidos. Pero el llamamiento para los escogidos es no hacer caso a estas señales y prodigios, porque el Mesías regresará con sus santos, la iglesia, los que ya raptó, y vendrá a impartir juicio al mundo. A estos escogidos los llamará de todo el mundo en su venida para que se unan a su ejército. Y vendrá con la señal del Hijo del Hombre, el juez, a traer juicio porque llega el día de Yahweh. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3:13. Marilyn, perdón, ¿qué cita estabas leyendo? ¿Cuándo? La que acabaste de leer. No, estaba leyendo unos apuntes que tengo aquí acerca de lo que ya acabé de hablar. Pero ahorita vamos
a Primera de Tesalonicenses 3:13, que dice, ¿qué es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 3:13? ¿Quién lo quiere leer? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La santidad de ustedes sea intachable. ¿Ya lo terminaste de leer? Sí. Ah, bueno, es que, bueno, aquí dice diferente. Pero, ¿con quién va a venir nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que siempre nos muestra la palabra? La segunda venida del Señor va a ser con la iglesia, con los santos, con todos sus santos. Vamos a Primera de Pedro 1, del 1 al 9. ¿Qué cita has dicho? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 9, para entender un poco este tema de los elegidos o de los escogidos. Porque si bien lo que nos dicen los apóstoles es para la edificación de la iglesia ahora, también la entendemos de una manera futurista y lo vamos a comprender leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. ¿Quién nos quiere ayudar con Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9? Mejor copien todo bien. Marisabel. ¿Leo? Ah, bueno. Gonzalo, ¿está bien? Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Correcto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos según la presciencia, dice aquí, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Esta versión es un poquito vieja. Y la Reina Valera. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Salvación. Salud, Amén. dice. Esa no sé por qué dice salud, pero cada vez que tú dices salud en esa, aquí dice salvación. Bueno, entonces aquí Pedro nos está diciendo que él se está refiriendo como apóstol de Jesucristo, dice a los elegidos. Al principio nos dice eso, a los elegidos o a los escogidos, dice, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia. Obviamente aquí se está refiriendo a la iglesia, pero vamos a entenderlo en ese entendimiento profético de lo que va a venir con los elegidos del Señor. Dice, según la previsión o la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, que todo lo sabe. Muchas personas piensan que como Dios todo lo sabe y tiene un conocimiento anticipado de las cosas, es porque Dios manipula el futuro para que sea como Él quiere.
Y no es así. Si Dios pudiera manipular el futuro, no es porque no sea capaz, porque Él no es todopoderoso, sino porque Dios nos diseñó para permitirnos a nosotros escoger lo que podamos, lo que queramos escoger. Así Dios nos diseñó. Pero Dios conoce las cosas desde el principio hasta el final. Él no interviene ni nos dobla el brazo para que nosotros creamos o no creamos, pero Él ciertamente conoce lo que va a pasar desde el principio hasta el final porque Él lo conoce todo. Entonces Dios, ya teniendo su previsión, mediante la obra santificadora o presciencia del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminable e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces, estos elegidos van a sufrir diversas pruebas por un tiempo y particularmente porque, ¿qué pasa con estos elegidos del pueblo de Israel? Ellos no van a contar con el Espíritu Santo hasta que el Señor los redima. Y ahora lo vamos a ver, que eso fue una profecía que se dio desde tiempos antiguos. Ellos van a permanecer en la fe del Mesías, pero no van a tener el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya se fue, el Espíritu de Cristo ya se fue. Dice, versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Entonces, el pueblo de los judíos van a ser acrisolados en ese tiempo de prueba, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, van a ser zarandeados, y los que se queden perseverantes en la fe, como dice Pedro, los elegidos, no porque Dios haya dicho usted, usted y usted, sino porque Dios en su presciencia conoce quiénes van a permanecer en Él o quiénes lo van a seguir y quiénes no. Nos lo está contando Pedro. Ellos van a tener este tiempo de aflicción y de prueba como oro acrisolado para que ellos permanezcan en su fe. Por eso dicen, van a intentar confundir hasta los escogidos. No permitan que nadie los confunda, que les digan que hay cristos, que les digan que hay profetas. No lo permitan, les dicen a esos escogidos de este tiempo, porque sin el Espíritu Santo va a haber una gran confusión. No lo permitan. Cuando yo venga, ustedes lo van a saber, porque todo el mundo en la tierra lo va a conocer de que yo vine, pero no permitan que sean confundidos. Permanezcan hasta el fin, y a través de todo esto ellos van a ser perseguidos y su fe será puesta a prueba. Dice que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Que cuál es la meta de la fe? La salvación. ¿Listo? Y bueno, después dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. No, todo ese texto es precioso, pero aquí como para entender lo que va a pasar con los elegidos en este tiempo. Entonces, ¿qué pasará con los judíos restaurados? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Por qué sabremos que cuando la iglesia se vaya, el Espíritu no va a quedar
con los judíos para que ellos crean. Ellos lo sabrán por el testimonio a las naciones que es la Torá. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio de las naciones. Ellos se quedarán con el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Ellos tienen el testimonio, ellos tienen la Torá. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el endurecimiento como pueblo les será quitado y quedarán los escogidos para ser raptados, pero no habrá espíritu. Vamos a Ezequiel 37, del 9 al 14. ¿Quién quiere leer Ezequiel 37, del 9 al 14? Voy a encender la luz porque está un poquito oscuro. Yo no quiero leer, pero ya lo busco. Ezequiel. Ezequiel 37, del 9 al 14, por favor. Ezequiel 37. Es que tomé la Biblia de Valentina, la internacional, entonces, y me siento acá como Ezequiel. No consigo, ya. Tranquila. 889. Ezequiel 37. Ya va. 37 del 9 al 14, ¿sí? Correcto. Dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos. Nidia, discúlpame, lo podemos leer desde el versículo 1. Es que yo aquí lo tengo desde el 9 al 14, pero me parece importantísimo que lo leamos desde el versículo 1. Ah, bueno. Entonces dicen, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abrirá tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. ¿Continúo? Hasta el 14, por favor. Y cuando haya abierto tus tumbas, te haya sacado de allí. Entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te
estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Bueno, entonces aquí el profeta Ezequiel está dando una, válgame la redundancia, una profecía hacia el pueblo de Israel. Dice que el Señor le mostró un valle de huesos secos, que es el pueblo de Israel, los judíos. Todos estaban secos, no tenían, no, solamente eran huesos. Y el Señor lleva a Ezequiel a profetizar sobre estos huesos secos y ellos, dado algún punto, se arman completamente, les sale carne y les sale tendones en esta visión de Ezequiel, pero no hay espíritu en ellos. Y en la Nueva Versión Internacional nos habla como de aliento de vida y finalmente qué es el espíritu, ¿no? Como nos enseña el pastor Carlos, que el espíritu en hebreo es también como el soplo, ¿no? El aliento de vida. Y ellos están como un ejército grande, pero no tienen vida. Y hay una parte que dice... donde Israel como que le levanta un clamor, dice el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces dice el Señor, no, porque no van a ser destruidos, yo voy a darles espíritu. Y aquí, en este pasaje, volvemos a Mateo 24, por favor, Mateo 24. Versículo 31. No dejen perder aquí Ezequiel 37, pero vamos a Mateo 24, versículo 30. Voy a leerlo. Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta, aquí ya está hablando de la segunda venida, esta no es la misma trompeta del rapto, esta es la segunda venida del Señor. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos, ¿a quiénes? A los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Volvamos a Ezequiel 37. Dice Ezequiel 37. Versículo 9, dice, y me dijo, versículo 37, capítulo 37, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron en sus pies. O sea, ellos ya es un pueblo conformado porque ya están creyendo en el Mesías, pero el espíritu no vendrá sobre ellos hasta este versículo de Mateo 24, que dice que Dios mandará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los escogidos. Recuerden que cuando el Mesías resucita, ¿quién resucitó al Mesías? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero cuando ellas fueron a ver la tumba vacía, ¿quiénes habían en la tumba vacía? Ángeles. No sabemos cómo el Señor ni la Biblia nos lo explica muy bien cuál es la labor de los ángeles que son servidores de Dios para hacer esta obra del Espíritu Santo, pero sabemos que los ángeles como servidores de Dios están implícitos en esta obra para que el Espíritu resucite a sus santos. Y dice aquí
el Señor nos está diciendo en Mateo 24, al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y Ezequiel nos está diciendo, aunque Israel pensaba que ya no tenía esperanza, aunque ellos creían que sus muertos secos no se iban a volver a resucitar, yo les voy a dar mi espíritu. ¿Por qué? Porque hasta el momento de la segunda venida del Mesías, ellos no van a tener espíritu, pero el espíritu va a venir de los cuatro vientos y va a soplar sobre estos muertos y ellos van a vivir y van a ser un ejército grande en extremo y van a ser resucitados como nación. ¿Por qué? Dice el versículo 12, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas, y les traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando abran sus sepulcros, y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Ellos no conocían a Yahweh hasta que Yahweh verdaderamente los sacó de sus sepulturas. Dice, versículo 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y les haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo Yahweh hablé y lo hice. Dice, versículo 14, versículo clave, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y les haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Desde los tiempos de Abraham, el Señor le hizo una promesa a los hijos de Abraham, que su descendencia, y lo vemos en Génesis 16, bueno, creo que es Génesis 15. Bueno, se me perdió aquí porque no lo tenía apuntado. Pero Abraham ¿cuál era el pacto de Dios con Abraham? Que a su descendencia le iba a dar como posesión la tierra. Ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Marilyn, Génesis 12, 2:3. 2:3. Vamos a ver. Ah, sí, no. Es en la parte de abajo. Bueno, sí, en Génesis 12, 2:3. Bueno, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, pero yo estaba buscando el pacto que Dios hace con Abraham, pero no lo encuentro. ¿Es sobre las familias de la tierra o las que Génesis 17. Génesis 17. serán benditas las familias de la tierra? Génesis 17, 3 al 9. Bueno, el 3 al 9 dice, Génesis 17, el 3 al 9. De Génesis desde el 1, digamos. Y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Nueva versión internacional. Así confirmaré mi pacto contigo. Él ya había hecho un pacto, pero la confirmación del pacto es que él viviera en su presencia y fuera intachable, para que el pacto fuera confirmado. Si no, no había pacto. ¿Listo? Y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones. Te haré tan fecundo
que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las naciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es mi pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos tus varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Dejémoslo hasta allí. Hay una promesa, hay un pacto que Dios establece con Abraham, que nosotros somos parte de este pacto. Hay una promesa, pero hay un mandamiento. Entonces, el pacto tiene la promesa y tiene el mandamiento. El mandamiento es: ve delante de mí y sé intachable. O sea, sabemos que en este tiempo a Abraham todavía no había venido la ley de Moisés, pero a Abraham se le dio para que cumpliera, para que andara en el camino de Dios, o sea, para que andara en lo mismo que Dios camina. Y creo que ese versículo lo publiqué hoy en Facebook. Déjenme aquí buscar qué versículo es. Génesis 18, 19 dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Para que mantengan en el camino del Señor, o sea, en el camino que Dios mismo camina, en el del Señor. Recordemos que Dios practica la Torá, en lo justo y lo recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. O sea, si no mantenemos en el camino justo y recto, Dios no se compromete a darnos la promesa, ¿no? Entonces, ese es el pacto que Dios estableció con Abraham para su descendencia. Nosotros ahora, como hijos de Abraham, hacemos parte del pacto que Dios hizo y se nos circuncida el corazón a través del bautismo, como ese compromiso de que vamos a cumplir la ley de Dios. Ellos se circuncidaban y se comprometían a andar en justicia. Nosotros circuncidamos el corazón y hacemos el bautismo como una ceremonia para comprometernos a vivir en justicia, ¿cierto? Hacemos parte de este pacto de Abraham. Y la promesa que Dios estableció con Abraham y con su descendencia es un pacto perpetuo por todas las generaciones, que les dará posesión perpetua de la tierra de Canaán, ¿cierto? Y vemos que en este momento los judíos no han recibido ese pacto porque ellos fueron infieles al pacto de Dios. Entonces no se les ha dado la promesa porque ellos fueron infieles al pacto de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios hace misericordia y Dios cumple sus promesas y Dios bendice hasta cuántas generaciones de los que le temen. 1000. Hasta 1000. ¿Cierto? Entonces vemos que Abraham caminó en el camino de Dios y Dios le da esta promesa a Abraham y hasta 1000 generaciones de los que le temen. ¿Cierto? A todos los que le temen, que son de la descendencia de Abraham, Dios cumple su promesa hasta 1000 generaciones. Por eso es que vemos que la misericordia de Dios es tan grande, porque cuando no andamos en sus caminos, viene la maldición solamente hasta tercera y cuarta generación. Pero la bendición es hasta 1000, y lo vemos con Abraham, y lo vemos con los patriarcas. Entonces hay una promesa de parte de Dios que le hizo a Abraham, y Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, por eso es que Israel tiene que ser restituido para Dios completar la promesa que hizo al patriarca Abraham. Y para esto vamos a ir también a Ezequiel, un capítulo antes, para poder entender por qué si los judíos, porque esta es la pregunta que uno se hace, ¿por qué si los judíos han rechazado al Mesías? ¿Por qué se han sido tan reacios con Dios? ¿Por qué se han sido desobedientes? Dios de todos modos los va a restituir al final de los tiempos. Primero es por esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios es fiel para cumplir sus promesas delante de los que le temen.
Y segundo, vamos a leer este pasaje de Ezequiel para ir concluyendo el estudio de hoy. Ezequiel 36, del 17 al 27 y el versículo 32. ¿Quién quiere leer Ezequiel 36, del 17 al 27 y el versículo 32? Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciendo de ellos, estos son los pueblos de Yahweh y de la tierra de él han salido. ¿Hasta qué versículo? 27. Pero he tenido dolor al ver que mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y saldrán las naciones que soy yo, Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Yahweh el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces, esto lo dice el Señor y luego vemos la profecía de Ezequiel donde hay los huesos están secos y el Señor envía la profecía, ¿no? Dice, ustedes han profanado mi nombre entre las naciones. Ustedes cargaron mi nombre y cuando las naciones los veían a ustedes, veían el nombre que ustedes llevaban por ser mi nación, mi pueblo escogido. Pero ¿qué hicieron ustedes con mi nombre? Lo profanaron entre las naciones, lo pisotearon y me hicieron ver a mí como un Baal. Es lo mismo que Dios le decía, que Moisés le decía a Dios cuando Dios quería como ya rendirse con ellos en el desierto por la rebeldía. Moisés le decía, pero ¿cómo los vas a dejar abandonados? Porque todas las naciones saben que tú los sacaste de Egipto con mano poderosa y que abriste el mar rojo, y si ahora los dejas van a pensar que tú eres un Dios malvado y que los traíste al desierto para hacerlos morir. Que no se diga eso de tu nombre. Y el Señor, porque las naciones no pensaran de manera incorrecta de él, volvía a recogerlos con misericordia y volvía a tratar de restaurarlos, pero ellos seguían con ese corazón insolente, con ese corazón rebelde, y dice, ustedes han llevado mi nombre, pero lo han llevado de manera vana, que es el tercer mandamiento. Llevaron de manera vana su nombre y profanaron su nombre entre las naciones. Pero para que el nombre de Yahweh no sea pisoteado y digan que Él es un Dios que cumple y no promete, y digan que Él es un Dios mentiroso, Él va a restaurarlos para que su nombre no sea profanado entre las naciones. Y no lo va a hacer por Israel, porque ellos fueron desobedientes a su pacto. Lo va a hacer por su nombre, para que su nombre quede limpio. Y eso es lo que nos dice aquí Ezequiel 32, y luego nos habla de la restauración del pueblo de Israel. Volvamos otra vez a Mateo 24. Volvamos otra vez a Mateo 24, dice, nuevamente lo vamos a leer desde el 20
al 36, lo voy a leer. Entonces entendemos, oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado, entendemos que estos son los elegidos del pueblo de Israel, porque habrá una gran tribulación como no la vio desde el principio del mundo hasta ahora ni la verá jamás. Entendemos que esta tribulación será para poder probarlos a ellos, por lo que nos dice Pedro acerca de los elegidos. Si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos. Y cuando ustedes leen Mateo 24, ven que el Señor 2 veces habla acerca de los falsos cristos y de los falsos profetas. Primero lo habla arriba, en el tiempo antes de que venga el fin, y luego lo habla abajo otra vez en el tiempo antes de su segunda venida. Porque primero le está hablando a la iglesia que todavía no ha sido raptada, y luego le está hablando a los elegidos que quedaron del pueblo judío después de que la iglesia se fue. Y dice, en este tiempo, de todos modos se van a levantar falsos cristos en medio del pueblo judío y falsos profetas, no se dejen engañar, porque cuando yo venga, toda la tierra lo sabrá. Y dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Y este pasaje me llamó mucho la atención, aunque no entiendo muy bien lo que quieren decir con buitres o con águilas. Pero se sabe que el pueblo de Israel en este punto, aunque ya tienen carne, aunque ya tienen tendones, aunque ya son un ejército, no están vivos. Es un cadáver. Es un cadáver. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos. Esto lo vemos también en la profecía de Joel. Y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, al que juzga. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos de un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, hoy alcanzamos a ver hasta el versículo 31. Pero entonces ya esa parte queda más clarificada por qué se hacen los cortes, de qué manera es que el Señor nos está preparando como iglesia y también a su pueblo para completar la promesa que le hizo desde los antepasados. Confiando en Dios, el próximo jueves vamos a seguir estudiando desde el versículo 32 hasta donde alcancemos. Bendiciones.